Yo, profe, con respecto a la fecha de recuperatorio, si tienen una fecha ya definida. Sí, ahora se la va a dar Martín. Bien. Bueno, vamos a ver la planificación. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Bien. Hoy estaríamos en 27 del 8. ¿Verdad? Bien. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fue todo el parcial. Y seguíamos con teoría de las masas. La clase que viene también veríamos algunas partes prácticas y teóricas si no llegamos a teoría de las masas. El 10 del 9 veríamos la parte práctica de la unidad 5 de teoría de las masas, y el 17 del 9 sería el recuperatorio del primer parcial. Y ahí, bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver, bueno, dinámica de sistemas, vamos a ver una clase práctica, una teoría, una práctica, una teoría y una práctica. Luego vamos a ver reacciones dinámicas. Por último, veremos vibraciones libres, vibraciones forzadas y el práctico de vibraciones. El 12 del 11 realizaremos un repaso general y ahí ya empezaríamos con las evaluaciones. El 19 del 11 tendríamos la evaluación del segundo parcial, la parte escrita. El 26 del 11, la parte oral. El 3 del 12, la evaluación del trabajo integrador, o sea, el coloquio integrador. El 10 del 12 y el 17 del 12 haríamos los recuperatorios, ¿sí? Las clases terminan el 19 del 12, ¿sí? Y luego también tendríamos algunos recuperatorios en febrero del segundo parcial. Este sería aproximadamente la programación de la materia de acá hasta la finalización del cuatrimestre, y creo que no hay nada raro. Lo único que podríamos tomar como nota es que el 17 de septiembre tomaríamos el recuperatorio del primer parcial, y que la evaluación correspondiente al segundo bloque la dividimos en dos, una parte escrita y otra parte oral, como fue el primer parcial. Una va a ser el 19 de noviembre y la otra el 26 de noviembre, y que el 3 de diciembre tomaríamos el coloquio correspondiente al trabajo integrador para la promoción de la materia. No sé si alguno tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario. Profe, el trabajo integrador, Sí. ¿cómo era? El trabajo integrador van a ser unos ejercicios que se lo vamos a dar, y son 3, 4 ejercicios que le vamos a dar, y ustedes lo tienen que resolver, y bueno, y después se lo vamos a tomar cómo lo resolvieron. Básicamente ese va a ser el trabajo integrador. ¿Ese es individual o por grupos? No, por grupo. Después sí se toma el coloquio, se va a tomar por grupos. Nos vamos a juntar en el aula virtual y sí le vamos a tomar, digamos, a cada uno, ¿no? Pero bueno, la resolución es en grupo. Bien. Clarísimo. ¿Alguna otra duda? Profe, buenas tardes. Olivera. Buenas tardes. La nota que nos quedó es la que nos dijeron después de dar el oral, ¿no? Digamos, esa es la nota.
O Esa sea, es la nota de primer parcial, sí. perfecto. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda o arrancamos con un repaso general? ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Sí, sí, se ve. Bien. Hagamos un repaso de lo que fue la parte del primer parcial rápido y después arrancamos con la parte de teoría de las masas de la unidad 6. Entonces, la unidad 1 vimos cinemática del punto. Y acá le vimos ecuación horaria, que era la ecuación horaria de una partícula relaciona el vector posición de las sucesivas posiciones, ¿verdad? Del punto P con la trayectoria, sobre la trayectoria. Recording is on. Con los tiempos correspondientes a tales posiciones. Después vimos la ecuación horaria. Perdón, perdón, me equivoqué. Perdón, Esta sería la ecuación de movimiento. La ecuación horaria es una función escalar que relaciona la longitud del arco de la trayectoria medida a partir de una posición de referencia. O sea, acá voy a tener que esta ser una S, la habíamos llamado como si fuera una S de t. Luego vimos la ecuación de la trayectoria. Que es la presión analítica del lugar geométrico. ¿Sí? Esto sería encontrar la función, por ejemplo, y igual f de x y z igual g de x. Luego vimos coordenadas intrínsecas. Las coordenadas intrínsecas, ¿se acuerdan que era el versor t, el versor n y el versor b? El versor tangente, el versor normal y el versor binormal, ¿sí? Y se empleaba una terna derecha que ocupaba la posición del móvil, ¿sí? Y habíamos definido al versor tangente como el límite cuando delta S tiende a 0 de delta P sobre delta S. Y esto era el diferencial de P sobre el diferencial de S. Y el versor tangente lo teníamos que poner como un T1 versor I más T2 versor J más T3 versor K. Y esto también lo habíamos asimilado como que era igual a la velocidad del punto P sobre el módulo del versor de la velocidad del punto P. N lo definíamos como, porque hay infinitos versores N perpendiculares a T. Entonces, ¿cuál tomábamos?
tomábamos el versor que resulte de la derivada del versor tangente dividido su módulo. ¿Sí? Esto era t sobre esto. ¿Sí? Y b, bueno, lo habíamos definido, es el versor binormal, y lo definíamos como el producto vectorial entre t y n. Luego, en coordenadas intrínsecas, definíamos el vector velocidad como la derivada de p respecto de t por diferencial s sobre diferencial s, y esto nos daba ese punto en el versor tangente. Y esto era la velocidad. Y después definíamos el vector aceleración. El vector aceleración era la derivada de b respecto de t, y nos daba que esto era igual. Derivando esto nos queda s dos puntos en el versor tangente más ese punto en el versor tangente derivado. Y llegábamos a la conclusión que la aceleración entonces era igual a ese dos puntos en el versor tangente más ese punto cuadrado sobre el radio de curvatura en el versor normal. Luego habíamos dicho que el versor normal, que el radio de curvatura, ¿a qué era igual? Lo podíamos poner como ese punto en el versor tangente o s cuadrado sobre el producto vectorial de b vector a. Luego pasábamos a coordenadas polares. ¿Y qué decíamos? La ubicación de un punto en un plano mediante el empleo de coordenadas polares se realizaba mediante el vector r y el ángulo θ. O sea, yo tenía r, esto me salió mal, pero r, θ. Entonces, ¿qué definíamos? Definíamos los versores r y θ. ¿Sí? Esto era r versor, θ versor. Aplicando, llegamos a la conclusión de que la velocidad del punto P en coordenadas polares era igual a r punto versor r más r por θ punto en el versor θ. Y que la aceleración del punto P era igual a r dos puntos menos r θ punto cuadrado en el versor r más dos veces r punto θ punto más r θ dos puntos en el versor θ. Luego pasábamos a la unidad número 2. Esto sería unidad 1. La unidad 2 vimos dinámica del punto. Y acá vimos la ecuación fundamental de la dinámica. Y era F igual masa por aceleración. Luego vimos el principio de conservación de la energía mecánica. O sea, T más B es igual a T0 más B0 y es igual a E. Luego vimos cantidad de movimiento.
que había dicho que era un vector, es una cantidad vectorial, Recording has stopped. y llegábamos a la conclusión que la cantidad de movimiento era igual a la masa por la velocidad. Luego vimos momento de la cantidad de movimiento. Y acá llegamos a que K sub O será igual a P menos O, vectorial la masa por la velocidad del punto P. ¿Sí? Y si teníamos N partículas, era cuestión de aplicar la sumatoria, y que K sub O era igual a la sumatoria de P sub I menos O, vectorial MI por B sub I. ¿Sí? Luego vimos impulso. ¿Qué era el impulso? Que el diferencial de impulso era igual a la fuerza por el diferencial de T, integrábamos y teníamos que I era igual a delta Q. Acuérdense que estos son vectores. Luego vimos el teorema de las fuerzas vivas. El trabajo elemental de todas las fuerzas que obran sobre un punto material durante el lapso infinitesimal de t es igual en valor y signo a la variación elemental de la energía cinética del punto en el mismo lapso diferencial de t. Decíamos que diferencial de L es igual a diferencial de t, y que integrábamos, llegábamos que L es igual a t menos TO. Después vimos la primera ecuación cardinal de la dinámica. La primera ecuación cardinal de la dinámica nos decía que en un sistema material, la derivada respecto del tiempo de la cantidad de movimiento en cada instante es igual a la suma vectorial de la resultante de las fuerzas exteriores activas y reactivas a la que está sujeto el sistema. Habíamos dicho que Q es igual a la masa o la velocidad del centro de masa, y una ecuación cardinal es derivarla, por lo tanto la derivada de Q respecto de T era igual a la resultante de las fuerzas exteriores activas más la resultante de las fuerzas exteriores reactivas. Y esto es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Luego vimos la segunda ecuación cardinal de la dinámica, que la derivada respecto del tiempo del momento de la cantidad de movimiento referida al baricentro es igual a la suma de los momentos de las fuerzas exteriores activas y reactivas respecto del baricentro. O sea, llegamos a la conclusión que la derivada de K sub O respecto de T más la velocidad del punto
¿Me escuchan ahí? Ahora sí. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Hasta dónde escucharon? El final de la segunda ecuación cardinal. Bien. Bueno, después vimos la unidad número 3, que es la cinemática del cuerpo rígido, y vimos que lo primero que vimos fue la condición cinemática de rigidez, que en un sistema de puntos en movimiento satisface la condición cinemática de rigidez cuando los puntos de cualquier recta que están animados de velocidad cuyas componentes según la dirección de la recta correspondiente son iguales en todo instante. O sea, yo tenía un cuerpo y tenía 2 puntos, unía esos 2 puntos, y este punto tenía una velocidad y este tenía una velocidad. Bueno, la proyección sobre esto, esta tiene que ser igual a esta, porque si no se estarían acercando o alejando los puntos. Matemáticamente, ¿qué significa esto? Que bueno, si este es el punto I y este es el 1 y este es el punto 2, bueno, B1 versor tiene que ser igual a B2 por el versor E. Esta es la condición cinemática de rigidez. Luego dimos sistemas rígidos generales. Primero empezamos a ver sistemas rígidos en traslación pura, luego sistemas rígidos en rotación pura, y después vimos sistemas rígidos en movimiento general. Un sistema rígido con un sistema general, establecíamos que la velocidad de un punto de ese cuerpo era igual al tau resultante, que era las traslaciones, más la sumatoria de i igual 1 hasta n de los omega i vectorial p menos omega i. Y de esto también teníamos, acá también podíamos obtener la ley de variación de velocidades, y sabíamos que la velocidad del punto P es igual a la velocidad del punto Q más omega resultante vectorial P menos Q. Después obtuvimos la velocidad de el punto de velocidad mínima, el eje, y etcétera. Entonces determinábamos la velocidad mínima. Y llegábamos a la conclusión que la velocidad del punto P por omega resultante es igual a la velocidad del punto Q por omega resultante, que es igual a un invariante. A partir de ese invariante hallábamos que la velocidad mínima era igual a un lambda por el omega resultante. Entonces, el punto de velocidad mínima, C, era igual a lambda por omega resultante. Operando, habíamos llegado a que ese lambda era igual al invariante sobre omega resultante al cuadrado. ¿Sí? Luego hallábamos las coordenadas de un punto con velocidad mínima. Como llegábamos a la conclusión que ese punto C, la coordenada de ese punto C, era igual a la coordenada del punto O más omega resultante vectorial, la velocidad del punto O, dividido omega resultante al cuadrado.
Y después hallábamos la ecuación del eje, que contiene los puntos de velocidad mínima, y llegábamos que era de la forma x menos xc sobre omega x igual a i menos i sub c sobre omega i, y esto es igual a z menos z sub c sobre omega z. Por último, vimos la unidad número 4, que era movimiento relativo. Y acá definíamos velocidad relativa. La velocidad relativa de un móvil, para un móvil puntual en el instante t se define como la velocidad lineal instantánea que está animada a ese punto con respecto a la terna móvil, supuesta fija en dicho instante. O sea que la velocidad relativa era igual a x punto, esta de t, ¿no? Por supuesto, en el versor i más i punto en el versor j más z punto en el versor k. Después definíamos la velocidad de transporte o de arrastre. ¿Cómo la definíamos? Es la velocidad lineal instantánea que corresponde al punto P, supuesto solidario, rígidamente unido a la terna móvil en el instante considerado. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la velocidad de transporte era igual a la velocidad del punto O más omega vectorial P menos O. Después te habíamos definido la velocidad absoluta. Es la velocidad lineal instantánea a que está animado el punto P respecto a la terna fija en el instante considerado. Por lo tanto, la velocidad absoluta es igual a x punto de t en el versor i mayúscula más i punto de t en el versor j mayúscula más z punto de t en el versor k mayúscula. Luego explicamos el teorema de Galileo. ¿Qué dice el teorema de Galileo? La velocidad absoluta de un punto es igual a la suma de su velocidad relativa y de arrastre. Por lo tanto, la velocidad absoluta es igual a la velocidad relativa más la velocidad de transporte. Luego vimos aceleración relativa, de arrastre y absoluta. La aceleración relativa era la derivada de la velocidad relativa respecto de t. ¿Sí? Esto nos quedaba como x dos puntos de t, por supuesto, en el versor i, más i dos puntos en el versor j, más z dos puntos en el versor k. La aceleración de transporte la obteníamos derivando la velocidad de transporte respecto del tiempo, derivábamos y llegamos a la conclusión de que esto iba a ser igual a la aceleración del punto A más omega punto vectorial P menos O más omega vectorial
omega vectorial P menos O. ¿Sí? Luego aplicamos el teorema de Coriolis, y llegamos a la conclusión que la aceleración absoluta de un punto es igual a la aceleración relativa más la aceleración de transporte más la aceleración complementaria o de Coriolis. Y definíamos que esa aceleración complementaria o de Coriolis era igual a 2 veces omega vectorial velocidad relativa. Y esta fue una pequeña introducción a lo que vimos durante todo el primer cuatrimestre. Recording is on. Así que incluyeron los temas teóricos que le hemos tomado en el oral. Así que no sé si alguno tiene alguna duda o proseguimos. ¿Dudas? Por mi parte, no. Lo mismo, profe. ¿Podemos seguir entonces? Bien. Entonces, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un repaso rápido general porque ya vieron un poquito de esto. Ya le hemos mandado también el apunte. Y vamos a ver rápido elementos de teoría de las masas. Digamos que es una parte importante, sobre todo la parte de momentos de inercia y de tensores de inercia, para poder comprender mejor la parte de dinámica de sistemas que vamos a ver en la próxima unidad, ¿no? Entonces, empezaron viendo, dice, el movimiento de un sistema material depende de las formas en que están distribuidas las masas. Por ejemplo, un volante, se trata que la masa esté lo más lejos posible del eje de rotación, ¿no? Y bueno, se define como un sistema discreto de puntos. La masa total de ese sistema es igual a la sumatoria de esas masas. Entonces, definamos un poco los momentos de primer orden que ya vieron en física 1, como el momento estático respecto a un punto, el momento estático respecto de un punto, MO, era igual a la sumatoria de I igual 1 hasta N de los P sub I menos O por MI. El momento estático respecto de un eje, de esa masa, va a ser igual a la sumatoria de I igual 1 hasta N de los MI por la distancia a las masas. El momento estático respecto de un plano va a ser la sumatoria de los MI por la distancia al plano. Luego, también, siguiendo con el repaso de física, tenemos que el centro de masa o baricentro es un punto G tal que se cumple esta condición. G menos O por la masa total es igual a la sumatoria de los PI menos O por los MI. Y eso a su vez es igual al momento estático. O sea que si O coincide con G, el momento, ¿sí?, estático respecto al baricentro es 0. Por lo tanto, las componentes X, G, Y sub G, Z sub G del centro de masa lo obtenemos con estas ecuaciones. Esto es un repaso general de lo que sería física 1. Después
También vamos a ver baricentro de sistema de puntos, perdón, de sistema compuestos. ¿Sí? Y llegamos a las mismas conclusiones, ¿verdad? Tenemos X sub G, Y sub G y Z sub G. Luego, extendemos estos. Acuérdense, de acá para acá son masas discretas. Ahora vamos a extender esto a sistemas de materiales continuos. Por lo tanto, la masa que va a ser igual a la integral de volumen de la densidad por el diferencial de volumen. ¿Sí? Pero la masa también la podemos expresar como la integral de superficie, o la integral doble, de la densidad superficial por el diferencial de superficie. Y la masa también la podemos expresar como la integral simple o lineal de la densidad lineal por el diferencial S o el diferencial L. Cualquiera de las tres formas podemos calcular su masa. Esta masa sería una masa volumétrica, esta sería una masa superficial y esta sería una masa lineal. ¿Con qué me refiero a esto? Y esto sería, por ejemplo, la masa de una chapa que se mide en tantos kilos por metro cuadrado. Y esto sería la masa de un cable, por ejemplo, sería tantos kilos por metro. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Entonces, ahora sí, definamos momento estático. ¿Sí? El momento estático lo tomamos como que el diferencial de SMO va a ser igual a P menos O por el diferencial de masa. Acuérdense que esto lo habíamos definido ya para un momento, para una masa puntual. Entonces, ¿yo qué tengo? Que el momento estático va a ser P menos O por el diferencial de masa. Entonces, integrando me queda que el momento estático es la integral triple de volumen de la densidad por P menos O diferencial de volumen. Centro de masa, lo mismo. G menos O por la masa va a ser igual al momento estático, que a su vez es esto que está acá. Por lo tanto, yo puedo despejar las coordenadas del centro de masa, X sub G, Y sub G y Z sub G, como la integral sobre volumen de la densidad por X por diferencial de volumen sobre la integral de volumen de la densidad por el diferencial de volumen. Lo mismo para I sub G y para Z sub G. Luego, vamos a definir lo que es momento de segundo orden o momentos de inercia, que también creo que vieron algo en física, pero vamos a decir, se define como momento de inercia axial de un sistema discreto de n puntos materiales de masa MI respecto de un par de ejes concurrentes en O y caracterizados por los versores n y n' a la magnitud escalar JNN' como la sumatoria de los MI por PI menos O vectorial N por PI menos O vectorial N'. ¿Sí? O sea, después tenemos que el módulo de P sub I vectorial N es la distancia. Y bueno, y ahí aplicaban los casos de mayor aplicación, que son cuando N coincide con N', o sea, yo voy a tener que un versor me va a coincidir, por ejemplo, con el eje Y, o el versor Y, entonces voy a tener JXX. Si me coinciden, lo voy a llamar JXX, y va a ser igual a la sumatoria de los MI por P sub I menos O vectorial I al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto va a ser I y esto va a ser I. Entonces, pongo que esto va a ser igual a la sumatoria de los MI y hago ese producto vectorial. Y me queda que el momento de inercia en la dirección XX
es igual a la sumatoria de los MI por I cuadrado más Z cuadrado. Si hago lo mismo, pero en vez de coincidir N y N' con I, los hago coincidir con J y con K, voy a llegar a la conclusión de que JXX es igual a la sumatoria de los MI por I cuadrado más Z cuadrado. Los JXX va a ser igual a la sumatoria de los MI por los X sub I al cuadrado más los Z sub I al cuadrado. Y así, perdón, esto sería JII. Acá, este sería JII y este sería JZZ. Ahí está. Hubo un error de impresión acá. Y llegamos a estas conclusiones. Ahora, ¿qué pasa si los versores no coinciden? O sea, tengo un momento centrífugo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, voy a hacer, por ejemplo, para hacer la primera demostración, voy a decir que el versor N va a ser igual, va a coincidir con el versor I, y el versor N' va a coincidir con el versor J. Por lo tanto, mi momento de inercia va a ser JXI. ¿Sí? Este que está acá. Ese momento de inercia, planteo la misma. Es igual a la sumatoria de los MI de P sub I menos O vectorial I por P sub I menos O vectorial J. Planteo el producto vectorial, me queda la sumatoria de los MI por el producto vectorial de P sub I menos O es X sub I, Y sub I, Z sub I. Y es 1, 0, 0. Por el producto vectorial de P sub I menos O, que es X sub I, Y sub I, Z sub I. Vectorial J, que es 0, 1, 0. Resuelvo esos productos vectoriales y llego a la conclusión de que JXI es igual a menos la sumatoria de los MI por X sub I por Y sub I. JXZ es igual a menos la sumatoria de los MI por X sub I por Z sub I, y que los JXI, XZ y Z, perdón, van a ser igual a menos la sumatoria de los MI por Y sub I por Z sub I. Y también tenemos, por la ley de reciprocidad, que JXI tiene que ser igual a menos JIX. ¿Sí? Y después tenemos el arbitrario, por ejemplo, que ni N ni N' coincidan con I, con J y con K, sino con un versor N cualquiera, donde N está dado por los cosenos directores N1 en J, N1 en I, N2 en J, N3 en K, y bueno, llegamos a la misma conclusión de que JNN va a ser igual a la sumatoria de los MI por los P sub I menos O por vectorial N al cuadrado. Planteo la sumatoria de los MI y el producto vectorial de P sub I, que sería XI, Y sub I, Z sub I, vectorial N, y N era N1, N2 y N3, todo eso al cuadrado. Resuelvo este producto vectorial, que ya lo resolvieron en la clase, la teórica anterior, y llegamos a la conclusión de que JNN, o sea, en cualquier dirección, se calcula con esta fórmula que está acá. ¿Y para qué nos sirve esto? Y bueno, si yo quiero cambiar, esperen que me estoy quedando sin batería. Bien, ¿para qué me sirve esto? Y bueno, si yo quiero cambiar en mi sistema de coordenadas, si yo tengo los JXX, puedo obtener, o sea, si yo tengo los momentos principales, JXX, JI, JZZ, y los centrífugos, JXX, JXI, JXZ y JIZ, puedo obtener el momento de inercia en cualquier dirección. Es como habían visto en álgebra, si yo tengo
es como si fuera un tensor en álgebra, ¿sí? Yo puedo obtener todas las direcciones que yo quiera. Y bueno, y ahí plantearon una dirección, por ejemplo, que n sea perpendicular a n', pero no coincidan, y se calculan los momentos de inercia en las direcciones establecidas. Eso, si lo pasábamos a sistemas materiales continuos, nos quedaba que Jxx era igual a la integral de volumen de la densidad por I cuadrado más Z cuadrado diferencial de volumen. Jii era la integral de volumen de la densidad por X cuadrado más Z cuadrado diferencial de volumen, y que JZZ va a ser igual a la integral de volumen de la densidad por X cuadrado por Y cuadrado diferencial de volumen. Los mismos los centrífugos, los Jxy, Jxz y Iz se calculan como menos la integral de volumen de la densidad por X por Y por diferencial de volumen. El XZ se calcula como la integral de volumen de la densidad por X por Z, y el JIZ se calcula como menos la integral de volumen de la densidad por I por Z por diferencial de volumen. Y creo que habían visto un poquito más y han definido el momento de inercia polar. El momento de inercia polar de un sistema discreto de puntos materiales respecto de un punto O del espacio es la magnitud positiva. J sub O es igual a la sumatoria de los MI por P sub I menos O al cuadrado. Y P sub I menos O al cuadrado lo puedo poner como RI al cuadrado. Entonces sería la sumatoria de los MI por los RI al cuadrado, y los RI sería los X sub I al cuadrado más Z sub I al cuadrado más I sub I al cuadrado más Z sub I al cuadrado. Y para sistemas continuos, el J sub O, o el momento de inercia polar, es la integral de volumen de la densidad por R cuadrado diferencial de volumen. Y creo que acá habían quedado, así que ahora vamos a definir qué es el radio de giro. El radio de giro... Profe, Sí. disculpe. Yo en la teoría que tengo de la clase de masas llega hasta el caso de sistemas materiales continuos. Toda esa parte no la ¿Lo que no tengo. vieron? ¿Lo qué? El momento de inercia polar, radio de giro, tensión de inercia. Profe, lo que dice el compañero es que esos temas, a partir de momento de inercia polar, no están en el apunte que ustedes nos mandaron por mail. Ah, ¿de acá para abajo no están? No. Ah, bueno, ahora se lo voy a mandar entonces, perdón. Pensé que ya se lo había mandado. Pero de acá para arriba sí lo tienen. Sí. Bien. Bueno, no importa. Yo ahora terminamos acá y se lo mando. Le mando el apunte completo para que ustedes lo tengan. Perdón, pero pensé que lo habían tenido. ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos a repetir. Momento de inercia polar lo definíamos con la magnitud MI por P sub I menos O al cuadrado. Y ese P sub I menos O al cuadrado lo podíamos poner como R sub I al cuadrado, y R sub I al cuadrado es X sub I al cuadrado más Y sub I al cuadrado más Z sub I al cuadrado. Si esto lo tiramos a un cuerpo o a un material continuo, esta la sumatoria de los MI la vamos a tener como la integral, o sea la masa, como la integral de volumen de la densidad por R cuadrado diferencial de volumen. Radio de giro. Es el radio donde podemos considerar concentrada la masa total del sistema, para tener el mismo momento de inercia respecto del eje de la masa real. Para cuerpos regulares, los radios de giro se encuentran tabulados en determinadas direcciones. Si ustedes se acuerdan de estabilidad, cuando vieron estabilidad, en la tabla de los perfiles L, o de cualquier perfil, siempre hay una columna que dice radio de giro, porque este radio de giro sirve para hacer muchos cálculos estructurales. ¿Sí? Entonces, el radio de giro
es igual a la raíz cuadrada de JNN sobre la masa total, por lo tanto, el JNN de ese radio de giro es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. O sea, el momento de inercia, JNN, va a ser igual a la masa total por el radio de giro al cuadrado. Y esto lo podemos calcular también como la integral, como habíamos visto anteriormente. Por eso es tan importante el radio de giro para hacer el cálculo, sobre todo cálculos resistivos. Bien, dicho esto, nosotros habíamos visto que, si lo vemos acá, nosotros podemos tener momento de inercia en la dirección XX, en la dirección Y sub I, y en la dirección ZZ. Y a su vez podemos tener momentos centrífugos en la dirección XY, XZ y Z. Entonces, ¿qué puedo armar con esto? En estas direcciones, yo puedo armar un tensor. Puedo aplicar álgebra y armar un tensor. Entonces, se define un tensor de inercia. ¿Qué va a ser ese tensor de inercia? Va a ser una matriz de 3×3, donde en el lugar 1, 1 va a tener el JXX, en el lugar 1, 2 el JII, y en el 1, 3 JXZ. Lo mismo para el JIX, el JII y el JIZ. Y por último, en el lugar 3, 1, voy a tener JXZ, JIZ y JZZ. ¿Bien? Entonces, esto se llama tensor de inercia. Y lo vamos a simbolizar con la letra I. En algunos libros también lo pueden tener como J11, J12, J13 y así sucesivamente. Cualquiera de las formas que ustedes lo quieran identificar, no hay ningún problema, es igual. ¿Sí? Entonces, así como este sería el tensor, con este tensor yo podría obtener los momentos de inercia en cualquier dirección, la que yo quiera. Al tener el tensor completo puedo obtener los momentos de inercia en cualquier dirección. También puedo obtener un tensor de inercia donde solamente tengan los momentos principales de inercia. ¿Cuáles son los momentos principales de inercia? Son cuando mi tensor de inercia, mi matriz de tensor de inercia, solo tiene valores en las diagonales. Y todo lo demás son cero. Cuando esto pasa, se dice que Jx', es el momento principal de inercia en la dirección X. Este sería el momento principal en la dirección X. Lo mismo para I, J sub I y su JZZ. Si yo puedo llegar a obtener mi tensor de inercia con solamente valores en la diagonal, yo sé que este tensor es el principal de inercia. ¿Sí? Esto es álgebra, básicamente. ¿Sí? Hasta ahora no vimos nada nuevo. Pero se entiende, ¿no? Cómo armar la matriz. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Entonces, como le había dicho yo, con ese tensor, yo puedo obtener todas las direcciones que quiera. ¿Cuál es la que me va a resultar la más importante? Y la dirección principal. Entonces yo voy a hacer un pequeño abuso de una cosa que todavía no vimos, que vamos a ver la semana que viene, perdón, la unidad que viene, que es la cantidad de movimiento para un cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces, la cantidad de movimiento K⁻O para un cuerpo rígido es igual al momento, al tensor por el omega. ¿Sí? Entonces, si yo aplico eso a un cuerpo rígido con respecto a un punto fijo, O, ¿qué voy a tener? Y bueno, voy a tener que
K sub O va a ser igual a JXX, poco el tensor, JXX, JXY, JXZ, JIZ, JI, JZIZ, JZX, JZI, JZZ, por el producto omega X, omega Y, omega Z. Acuérdense que omega tiene 3 direcciones, va a tener un omega X, un omega Y y un omega Z. El versor es IJK. Pero a su vez, ese K sub O también va a ser igual a mi tensor conteniendo las direcciones principales lambda y 0 en todos los otros lados, por omega X, omega Y y omega Z, en la dirección I, J y K. ¿Sí? Entonces, viendo esto así, ya se pueden dar cuenta, ¿qué se pueden dar cuenta? Paso si esto es igual a esto, lo paso restando, lo igual a 0, y me queda JXX menos lambda por omega X más JXY por omega Y más JXZ por omega Z igual a 0, JXY por omega X más JII menos lambda por omega Y más JIZ por omega Z igual a 0, y después me queda JZX por omega X más JZI por omega Y más JZZ menos lambda por omega Z igual a 0. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, esto me va a quedar, la matriz sería JXX menos lambda, JXY, JXZ. Acá me va a quedar JIX, JII menos lambda, JIZ. Acá me va a quedar JZX, JZI, JZZ menos lambda. Todo esto por omega X, omega Y, omega Z. En I, en J y en K. ¿Y esto a qué se es? Lo miran así y ya se dan cuenta. Esto es un problema ¿de qué? De autovalores y autovectores. Como en álgebra, ¿se acuerdan? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, yo planteo que este sistema de ecuaciones tiene solución si se anula el determinante de los coeficientes. O sea, si el determinante de los coeficientes es igual a 0. ¿Sí? Y se obtiene una ecuación de tercer grado para desarrollar este determinante en lambda, que es f de lambda igual a menos lambda al cubo más j1 por lambda cuadrado menos j2 por lambda más j3 igual a 0. Esta es la ecuación característica para hallar ese determinante, donde J1 se llama invariante lineal y nos establece que JXX más JY más JZZ es invariante, o sea, esto es invariante. Entonces, si yo tengo un problema que me dan como dato JXX, JII, yo puedo calcular JZZ tranquilamente con el invariante. El segundo invariante es el invariante cuadrático. Y nos establece que la matriz o el determinante de JXX, JXY, JXX, perdón, esto sería JIX, JII, ¿sí? Más este es invariante. Y después luego tengo el invariante cúbico, que es la matriz directamente del tensor. El tensor es invariante. Entonces, aplicando con estas ecuaciones se obtienen 3 raíces.
que son los momentos principales de inercia. O sea, yo voy a tener 3 autovalores, que van a ser lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que son las direcciones principales de inercia. ¿Sí? Perdón, la dirección no, los momentos, me equivoqué. Son autovalores, que son los momentos principales de inercia. Y como todo problema de autovalores y autovectores, una vez que tengo los 3 autovalores, voy a poder obtener los 3 autovectores. Y esos autovectores son las direcciones principales de inercia. ¿Sí? ¿Cómo se obtenían? Y bueno, nosotros podíamos obtener los autovectores, iban a ser 3 vectores que me van a generar, digamos, las 3 direcciones principales, U, P y W podemos llamarlo. Y U, ¿cómo usábamos la primera? Y bueno, reemplazábamos en la ecuación los cosenos directores del eje principal con el valor de lambda y obteníamos el resultado. O sea, ¿qué hacíamos? Para sacar el primer autovector, hacíamos jxx menos lambda 1, menos este que habíamos calculado, por n1 por omega, y reemplazábamos en ji lambda 1 y en jzz lambda 1. ¿Y qué hacíamos? Resolvíamos este sistema de ecuaciones y obteníamos, siempre hay que acordarse, creo que lo pusimos igual, pero siempre hay que acordarse que ese U o ese W o ese vector que ustedes están calculando, obteníamos los valores de N1, N2 y N3 de la ecuación, pero para poder resolverlo, siempre acuérdense que N1 cuadrado más N2 cuadrado más N2 cuadrado más N3 cuadrado es igual a 1. Con esta ecuación y estas 3 ecuaciones que habíamos visto antes, llegábamos a la conclusión de que U, o sea, la primera dirección principal o el primer autovector correspondiente a la primer momento de inercia lambda 1 iba a ser igual a N1 versor I más N2 versor J más N3 versor K. Y después hacíamos lo mismo con el segundo lambda y obteníamos el vector B. Y el tercero también lo podíamos hacer de la misma manera, pero también recuerden que reemplazando lambda 3, o ¿cómo lo podemos obtener? Como el producto vectorial de U vectorial B. U vectorial B, ya lo podíamos calcular las 3 direcciones. Entonces, ¿qué tendríamos? Una dirección que era U, una dirección que llamábamos B y una dirección que llamamos W. Estas son las 3 direcciones principales de inercia, y lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son los momentos principales de inercia. ¿Sí? Esta es la parte, digamos, más importante. Si bien solamente en esta unidad vamos a calcular la parte práctica, después en las otras unidades ya van a tener las tablas para calcularlo, pero es importante que fijen el concepto de tensor y de direcciones y momentos principales. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Sigo? Bien. Vamos a establecer una regla que se llama regla de Steiner, que seguramente la vieron en física, pero la vamos a repasar,
que dice, dado un eje caracterizado por el versor n, este eje que yo tengo acá, pasante por G, por un punto G, puede determinarse el momento de inercia pasante por otro versor, n', que está acá, paralelo con la siguiente expresión. O sea que J, N, N', o sea, el momento de inercia respecto a este eje, va a ser igual al momento de inercia baricéntrico de este eje, con respecto a este eje, más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Sí? Matemáticamente sería Jxx será igual a la sumatoria de los MI por P sub I menos G vectorial n al cuadrado. Los Jn', n', va a ser igual a la sumatoria de los MI de los P sub I menos O vectorial n' cuadrado. También tendríamos que P sub I menos O lo podíamos poner como P sub I menos G más G menos O. ¿Sí? Entonces, reemplazamos. El J en la dirección n', este que está acá, es igual a la dirección JNN más la sumatoria de los MI por G menos O vectorial n' al cuadrado, y esto si hace lo mismo, ¿qué es? M por T cuadrado. Lo mismo, más dos veces la sumatoria de los MI por P sub I menos G vectorial n. ¿Y esto qué era? Que habíamos definido. P sub I menos G vectorial n. Este es el momento respecto al baricentro. Y el momento respecto al baricentro da 0. Por lo tanto, toda esta parte se anula. Y me queda que JNN' es igual a JNN más MD cuadrado. Esta es la pequeña demostración. Pasándolo a unidades o a gráficos que nosotros manejamos mejor, ¿qué nos dice? Que el momento de inercia, por ejemplo, en la dirección XX o JXX, con respecto a un punto O cualquiera, lo podemos calcular como el momento con respecto a XX baricéntrico más la masa por la distancia al cuadrado. O sea, ¿y la distancia qué va a ser? En X cuadrado más Z cuadrado. Lo mismo para el JI y el JZZ. Recuerden que X, ¿a qué es igual? A X sub G menos Y sub O. Y es igual a Y sub G menos Y sub O. Y que Z es igual a ZG menos Z sub O. Y para obtener los momentos centrífugos, es lo mismo. El momento centrífugo con respecto a XY, aplicando Steiner con respecto al punto O, lo podemos calcular como el centrífugo baricéntrico menos la masa por la distancia, que la distancia va a ser la distancia X y la distancia Y. Lo mismo para JXZ y lo mismo para JYZ. Luego les pusimos unas tablas también con algunas fórmulas ya. Si bien nosotros en la práctica las vamos a resolver y vamos a demostrar estas fórmulas, no hace falta que los ejercicios de dinámica de cuerpo rígido o de reacciones sepan calcular los momentos respecto JXX y JI, sino que ustedes tienen que saber la fórmula que está en las tablas, nada más. Pero se las puse para que los tenga para los problemas. Entonces yo tengo una chapa y voy a tomar, este sería el baricentro, y acá tengo respecto al punto O, el momento I o JXX con respecto al baricentro es B por H cubo sobre 12. Pues vamos a ver, esto ya lo vieron en un ejercicio, pero lo mismo
con respecto a la dirección I sub I es H por B cubo sobre 12. Y el ZZ es igual, habíamos dicho que del invariante, ¿se acuerdan que podíamos establecer que es la suma de este más este? BH cubo sobre 12 más HB cubo sobre 12. Y ahora voy a hacer lo mismo y lo traslado acá por Steiner. Me va a quedar que el momento de inercia con respecto al eje XX, de momento de inercia XX con respecto al punto O, es, en vez de sobre 12 me queda sobre 3. B por H al cubo sobre 3, lo mismo en la dirección I sub I, y sumando este más este obtengo el Z. Y los centrífugos con respecto al baricentro, obviamente son 0. Y los centrífugos con respecto al punto O ya no son 0. ¿Por qué son 0 con respecto al baricentro? Porque se anulan. Puede que tengo un baricéntrico acá, perdón, un centrífugo acá, acá, acá y acá, y como es más, menos, menos, más, se terminan anulando y me queda que los momentos centrífugos con respecto al baricentro son 0, porque tiene ejes de simetría. Si no tuviera ejes de simetría, los momentos centrífugos no son 0. La única forma que un cuerpo tenga centrífugo es que no tenga eje de simetría. Y el centrífugo con respecto al punto O, obviamente no es 0 porque no tengo simetría. ¿Sí? Por lo tanto, el centrífugo es este. Todas estas fórmulas la van a ver en la práctica por qué se llegan a estos valores, resolviendo con integrales. Lo mismo para un círculo, que también vamos a ver mucho. El momento baricéntrico, la dirección X es pi por radio a la cuarta sobre 4. Con respecto a I, pi por radio a la cuarta sobre 4. Y el ZZ es la suma de uno más del otro, me da pi radio a la cuarta sobre 2. Con respecto al punto O, me queda 5 cuartos de pi por radio a la cuarta. Con respecto al punto O, en la dirección I, también me queda pi sobre 4 re cuarta. Lo sumo y me queda 3 medios de pi re cuarta. Obviamente el baricentro, el momento centrífugo con respecto al baricentro es 0, porque tiene simetría. Y con respecto al punto O, también da 0. Bien. Después tenemos momento de inercia de masas de un cubo y de un cilindro con respecto a la dirección X es la masa por B cuadrado más H cuadrado sobre 12, con respecto al eje Y es esta, y con respecto al eje Z sumo y obtengo las dos. También es la misma. Después tengo, con respecto al punto O, en vez de sobre 12, sobre 3, y del cilindro es, con respecto al baricentro, es en la dirección X es esta fórmula, en la dirección es esta fórmula, y en la ZZ es esta fórmula. Y lo mismo, aplicando Steiner, lo puedo obtener tanto en la dirección Y como en la dirección Z. Todas estas que les la vamos a ver en la... Está bastante claro. Bueno, si no hay consultas,
y todo está claro, por hoy dejamos acá. La clase que viene vamos a ver los ejercicios, un par de ejercicios, y la otra clase vamos a hacer el trabajo práctico. Recuerden que el 17 tenemos el recuperatorio. Ese día obviamente no va a haber clase, solamente vamos a tomar el recuperatorio. Y veo que alguien está grabando. Si alguien me puede explicar cómo se hace, porque en otras materias me lo han pedido, se lo agradecería. Yo sé que si tocas los 3 puntitos, te aparece para empezar a grabar, pero yo nunca grabé, así que no sé cómo funciona, dónde se guarda.